Muy buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 4. Nuestros temas son huelga de hambre, tortura y pena de muerte. Los responsables del trabajo, Matías Mendoza, Alejandro Aquino, Cristian Quintana y quien les habla, Beatriz Morínigo. Hola, me llamo Cristian Quintana y me toca hablar sobre huelga de hambre. Es una herramienta de lucha no violenta que consiste en renunciar a cualquier tipo de alimentación para reivindicar el cumplimiento de algún derecho, eliminar reglas o normas consideradas ilegítimas por el sujeto huelguista. Puede tener una duración determinada o ser ilimitada. En el segundo caso, el desenlace final será la muerte, por inanición que sobrevendrá entre los 60 y 91 días del comienzo de la misma. ¿Cuál es el origen de la huelga de hambre? La primera huelga de hambre de la que se tiene constancia tuvo lugar en el Antiguo Egipto en el año 1166 a.C., durante el reino de Ramsés II. Los obreros que construían las pirámides tomaban esta decisión porque reclamaban su salario y mejores condiciones laborales. Involucrados, este tipo de huelga está constituido generalmente por los siguientes: los huelguistas, el grupo de apoyo y el equipo técnico. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro Aquino y les voy a hablar sobre los aspectos fisiológicos durante la huelga de hambre. Durante la evolución de la huelga de hambre se suceden, al igual que en el ayuno, tres fases. Primera fase. La primera fase del ayuno o huelga de hambre dura aproximadamente un día y medio. En esta fase se consumen las reservas de glucosa almacenadas en el hígado y en los músculos. La reserva de glucosa para un hombre de características 70 kilogramos de peso y 1,74 m de altura es de unos 300 gramos, lo que equivale a unas 1200 kilocalorías. Existen dos objetivos principales en las primeras fases del ayuno: el mantenimiento de la glucosa para el cerebro y el mantenimiento de las proteínas. Segunda fase. En esta segunda fase, que ocurre a partir del quinto día aproximadamente, el organismo pasa de consumir la glucosa y el glucógeno almacenados a consumir las grasas. En el organismo humano existen aproximadamente unos 10 a 11 kilogramos de grasa que aportan a partir de 9 kilocalorías por gramo, unas 100.000 kilocalorías, y pueden durar más de 40 días. El epiplom, la grasa perirenal y el tejido subcutáneo constituyen la reserva energética más importante y están completamente disponibles para tal fin. En el ayuno o huelga de hambre tenemos dos fuentes de energía: las proteínas musculares y los triglicéridos del tejido adiposo. En esta fase empiezan a dañarse órganos importantes como el hígado y los riñones, y una vez se alcanza la semana de ayuno, la acidosis afecta a la función del corazón, empeorando la circulación, y el cerebro empieza a tener fallos por falta de riego y así pierde algunas funciones. Tercera fase. A partir del 20º día de huelga, se comienzan a consumir los tejidos llenos de proteínas musculares. Se produce un apetito desmedido tras un gran adelgazamiento, una gran debilidad y tras una pérdida de interés por la comida durante casi todo el ayuno, excepto durante los 2 o 3 primeros días. La albuminemia y los edemas son una prueba de la autofagia y de la autodigestión proteica. Se puede producir a partir de los 20, 30 o 40 días, o incluso más, y varía en función de las características constitucionales de cada individuo. Dependiendo de cada organismo, a partir de los 30 días, la desnutrición afecta a todos los sistemas y comienza a experimentarse un cansancio desmesurado que prácticamente impide hablar. Ya a partir de los 40 o 50 días, el deterioro se hace notable por el desgaste físico, produciendo inmovilidad y llegando a producir pérdidas de conciencia por falta de energía. La muerte por inanición se puede llegar a producir por falta de riego al cerebro o por un fallo cardíaco. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Beatriz Morínigo y les voy a hablar sobre la tortura. La tortura es el acto de infligir dolor y daño físico o psicológico por parte de una autoridad pública o de alguien que se ampara por ella
con el fin de dar castigo, obtener información o conseguir pruebas para esclarecer un delito. La tortura suele tener más impacto escandaloso cuando se observa que son practicadas por la justicia de un país que se autodenomina católico y cristiano. Existen diversos tipos de tortura. Las más comunes, las más empleadas, son la tortura física, la tortura sexual y la tortura psicológica. Para la tortura física, las más empleadas son los golpes, las asfixias, las descargas eléctricas. Para la tortura psicológica, las amenazas y los insultos. Para la tortura sexual, la desnudez, violación, tocamientos, descargas eléctricas en genitales. Bien, ahora vamos a remontarnos en la historia de la tortura. La historia de la tortura en Occidente comienza en la antigua Grecia y alcanza su periodo de esplendor entre los siglos XVII y XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX fue abolida en todos los sistemas judiciales europeos, pero lastimosamente esto reapareció en el siglo XX, al ser utilizada por los regímenes fascistas y comunistas y también por estados democráticos como Francia durante la Guerra de Argelia. Este hecho dio nacimiento a un movimiento internacional de lucha contra la tortura, en el que obtuvo un protagonismo especial la Amnistía Internacional y que culminó con la aprobación de la ONU en 1984 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, la tortura no desapareció como lo demostró el caso de la prisión de Abu Ghraib. Justificación legal para su uso legal en la actualidad. La justificación legal del uso de la tortura por los regímenes que la practican se basan principalmente en la figura de la anulación de toda protección jurídica al detenido. En el caso de detenidos acusados de terrorismo o actividades políticas subversivas, como es el caso de muchas dictaduras históricas o actuales, o en el de la actuación de algunos ejércitos en guerras vigentes. El razonamiento sigue varios puntos. Se establece que el detenido no tiene la condición de un prisionero de guerra bajo las convenciones de Ginebra. Ello se justifica como consecuencia de que el detenido no forma parte de una fuerza política y que sus líderes no son autos o no son accesibles ni están reconocidos como posibles negociadores de una paz. Y las hostilidades que su grupo practica son guerra irregular que viola todas las leyes de la guerra. Se establece también que es un delincuente común de alta peligrosidad, por lo que es obligatorio al gobierno emplear la Fuerza Armada para detenerlo. Como ha sido detenido por la Fuerza Armada, tiene que ser interrogado preliminarmente antes de ponerlo a disposición de policías comunes y magistrados. El interrogatorio de contrainteligencia se convierte, pues, en virtud de la lógica concentracionaria aplicada. Es un espacio de indefensión total del detenido. En esto reside la vulnerabilidad o la indefensión jurídica y también psicológica del detenido, que es la condición básica para que el interrogatorio de inteligencia tenga éxito. Actualmente la tortura es utilizada en aproximadamente 102 países del mundo. Marco legal del Paraguay. En la Constitución del Paraguay, artículo 5, dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. Así también tenemos la Ley 4288/11 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Para la Iglesia, la tortura es un acto anticristiano. ¿Por qué? Porque tal acto es indigno de un hijo de Dios, como tampoco constituye una corrección fraterna. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto nosotros no tenemos el porqué de decidir por la vida de la otra persona. Él es el único que puede decidir por nuestra vida. La lucha contra la tortura.
La lucha contra la tortura tiene un instrumento internacional específico, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y su protocolo facultativo. Adicionalmente, la tortura está condenada en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otras normas jurídicas de derecho internacional que recogen la tortura son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura se celebra el 26 de junio. En el mundo, varias organizaciones no gubernamentales, las ONG, se movilizan para ejercer una presión sobre los estados que practican la tortura. Por ejemplo, está la Amnistía Internacional, que tiene siglas la AI, o la Organización Mundial contra la Tortura, la OMCT. Uno de los principales razonamientos contra el uso de la tortura o tratos degradantes o inhumanos es que cualquier persona sometida a ello es capaz de reconocerse autor de cualquier cosa, por absurdo que sea, con tal de dejar de sufrir. Es por ello que se busca la erradicación de la tortura, porque muchas veces inocentes aceptan con tal de ya no sufrir, con tal de no sentir ese dolor, aceptan condenas o aceptan delitos que no cometieron. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Matías Mendoza y me toca hablar sobre la pena de muerte. La pena de muerte, pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Debemos distinguir la pena de muerte de las ejecuciones extrajudiciales. La pena de muerte, a lo largo de la historia, ha sido empleada por gran parte de las sociedades para la ejecución de criminales y disidentes políticos, siendo así uno de los mayores castigos de la historia de la humanidad. Actualmente la situación legal de la pena de muerte varía según las regiones del mundo. Historia de la pena de muerte. En la Edad Antigua, según registros históricos, ya se había usado la pena de muerte como castigo en los sistemas penales. Siguió siendo un castigo habitual en Babilonia y Persia, en Grecia y en Roma. A lo largo de la Edad Media, no solamente en Europa era común la pena de muerte, sino también en Bizancio y en América precolombina. En América la práctica de la pena de muerte era llevada a cabo por los grupos étnicos aztecas, mixtecas y zapotecas en la Edad Moderna y Contemporánea. Karl Marx escribió que el mundo jamás se ha corregido o intimidado por el castigo. Así también en el siglo XX, los estados autoritarios usaron la pena de muerte como un método de opresión política. Los tribunales de Nuremberg y Tokio, establecidos para el castigo de crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, aplicaron la pena de muerte. Abolición de la pena de muerte. Según Tucídides, en el año 427 a.C., Diódoto convenció a la Asamblea de Atenas de que revocara su decisión de ejecutar a todos los varones adultos de la ciudad rebelde de Mitilene, argumentando que la pena de muerte no tenía valor disuasorio. Ya en la Edad Media se incluyó en Inglaterra una opinión contraria a la pena de muerte en las 12 conclusiones de los Lollardos. Lollardo fue un movimiento político y religioso de finales del siglo
XIV e inicios del siglo XV en Inglaterra, que generalmente es identificado como un precursor de la Reforma. También en el mismo país, en la Edad Moderna, Tomás Moro acabó ejecutado por no reconocer el divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. La pena de muerte en el derecho internacional. El derecho internacional de nivel mundial no considera la pena capital como atentatoria por ser contra los derechos humanos, pero sí intenta restringir su aplicación, someter su imposición a ciertas garantías mínimas y animar a los estados a su abolición. Situación actual. Desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, existe una tendencia a nivel mundial hacia la abolición de la pena de muerte. Al término del 2019, 106 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 la prohibieron en la ley o en la práctica. Según Amnistía Internacional, la cifra oficial de al menos 657 ejecuciones a nivel mundial ese año no incluyen las miles de ejecuciones que presumiblemente tuvieron como lugar China, ya que este país sigue siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del fenómeno al estar clasificados los datos relacionados con la pena de muerte como secreto de Estado. Al excluir a China, el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan solo 4 países: Arabia Saudita, Egipto, Irak e Irán. El uso de la pena de muerte está cada vez más restringido en los países que todavía la aplican. Durante la década de los 80, la democratización de América Latina supuso un gran incremento en la cantidad de países abolicionistas. Países retencionistas. William Kemmler fue la primera persona ejecutada en la silla eléctrica. Los países retencionistas son los que conservan y aplican la pena de muerte. Entre estos países están los Estados Unidos o Japón, que aplican la pena solo en casos de delitos comunes, extremadamente graves, sobre todo si tiene que ver con delitos de sangre. Algunos países retencionistas tienen una pena capital exorbitante, en los que se condena con la muerte conductas que se consideran inmorales, por ejemplo, ciertas conductas sexuales, como la homosexualidad o delitos relacionados con cuestiones religiosas. Como ya había dicho, China es el país con más ejecuciones. La ONG calcula que el país asiático ejecuta a miles de personas cada año, una cifra superior al conjunto de víctimas del resto de países juntos. Le sigue Irán, que ha ejecutado desde el comienzo de 2011 a 400 personas. La mayoría de estas condenas fueron ahorcamientos públicos. En los Estados Unidos, Texas es el estado que más ejecuciones realiza, con 370 entre 1976 y 2006. La religión y la pena de muerte. La mayor parte de las religiones tienen una posición ambigua de la moralidad de la pena capital, aunque en la actualidad la mayoría de las religiones se oponen en mayor o menor medida a la pena de muerte. Podemos ver que durante siglos clérigos, sacerdotes y mandatarios creyentes la han aplicado, siendo solicitado, aprobado o bendecido por todo tipo de autoridades religiosas. En ningún país se ha abolido la pena de muerte, fundamentalmente
por presión de las autoridades religiosas locales y ciertas creencias religiosas. Parecen dificultar en ocasiones la erradicación de la pena capital en determinados países.